Cuando guste. Bueno. ¿Arrancamos? Cuando guste. Bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Luciana Cambarieri. Bueno, muchos de ustedes me conocen porque estamos en la parte práctica de química, ¿sí? De la materia. Y bueno, lo que vengo a charlarles hoy es sobre un proyecto PID, ¿sí? Un proyecto de investigación que desarrollamos en el periodo de 2016, enero de 2016 y diciembre de 2017, ¿sí? Este proyecto PID surge básicamente, el título es Estudios sobre la aplicación de la técnica de biorremediación sobre el lixiviado generado en las estaciones de servicio de la ciudad de Río Gallegos, ¿sí? Ahí están ubicados los integrantes del proyecto. No sé si funciona. Carlos, Gustavo, Sí, ¿si funciona esto? ¿El puntero? Debería. Debería. El rojito. Ah, está en off, perdón. Ahí está. ¿Estaba en off? Sí. Ahora sí va. Ahora sí. Bien. Bueno, acá están algunos de los integrantes del proyecto, ¿sí? Muchos de ellos eran docentes, docentes de acá de la universidad y de la Universidad de San Juan Bosco, ¿sí? De Comodoro Rivadavia. Bueno, este proyecto surgió básicamente de la consulta de una persona, un dueño de la estación de servicio, que necesitaba que lo asesoremos sobre un tipo de tratamiento que se podría aplicar a los lixiviados que se generan en la estación, ¿sí? Y la idea, más adecuada que nos pareció para aplicar al tratamiento de este tipo de residuos fue el tema de la biorremediación, ¿sí? De la biorremediación asistida, que ahora yo se los voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Bueno, las instituciones participantes de este proyecto fueron de acá de la Universidad del Grupo GEA, ¿sí? Yo conjuntamente con Adriana Acuña, Ornella Bertoni y Germán Tomás, formamos parte del grupo de estudios ambientales, también con Javier Sexú. Formamos un grupo de estudios ambientales y este proyecto asimismo lo hicimos también en colaboración con la Universidad, como les comenté, de la Patagonia, ¿sí? San Juan Bosco, más precisamente con el Centro de Estudios e Investigación en Microbiología Aplicada, ¿sí? Ya que dicho proyecto necesitamos la colaboración de esta universidad para poder hacer algunos análisis para el proyecto, ¿sí? Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que trata el proyecto, sobre lo que trató. Bueno, ustedes saben que las estaciones de servicio generalmente se producen la carga de combustibles, ¿sí? Y generalmente en estos procesos de carga se producen pequeños derrames, ¿sí? Pequeños derrames de gasoil, de nafta, también se hacen servicios de mantenimiento, ¿bien? Y también se producen pérdidas de aceite lubricante o generalmente algún auto tiene algún tipo de pérdida, ¿bien? Y todas estas pérdidas, todos estos derrames van a parar al suelo, ¿sí? Al suelo de la estación y conjuntamente con el agua de la limpieza de la estación de servicio o producto de la lluvia, toda esta agua arrastra los hidrocarburos y van a parar un sistema de alcantarillas, ¿sí? Ya que este residuo acuoso conjuntamente con el combustible es un tipo de residuo peligroso, ¿sí? Entonces este residuo no se puede volcar a la vereda, ¿bien? Bueno, ahí como les comenté, ustedes saben, vieron que en las estaciones de servicio están este sistema de alcantarillas, como les comentaba. ¿Vieron? Que los bordea perimetralmente, ¿sí? Entonces, todos los derrames que se producen en la carga de combustible o restos de aceite lubricante o lo que fuera, más el agua, van a parar a este sistema de alcantarillas. Bien, este sistema de alcantarillas están conectados con una fosa, ¿sí? Con una pileta, ¿sí? Como está acá. Una pileta que es de cemento, ¿bien? Esta pileta no tiene conexiones con el sistema cloacal, ¿sí? Como les dije, este líquido que contiene los hidrocarburos y restos de aceite es un tipo de residuo peligroso, así lo trata nuestra normativa,
¿sí? La normativa nacional y provincial dice que los restos de emulsiones, ¿sí?, de mezclas de agua conjuntamente con hidrocarburos pueden dañar al medio ambiente, ¿sí?, o a los seres vivos. Entonces se lo considera como un tipo de residuo peligroso. Por lo tanto, debe someterse a un tipo de tratamiento a este tipo de residuos, ¿sí? Bien. Bueno, pero ¿qué es la bioremediación? ¿Sí? La técnica, esta es una técnica, ¿sí?, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, es una técnica biológica, ¿sí? Es un tipo de técnica biológica que consiste básicamente en descontaminar, ¿sí?, suelos o agua, ¿sí?, de contaminantes, ¿sí? Básicamente lo que hace es utilizar los microorganismos presentes, ¿sí?, que están presentes en el suelo o en el agua, y degradar esos compuestos. Esos compuestos generalmente lo transforman en compuestos inocuos o menos tóxicos, ¿sí? Bien, y si yo quiero, puedo aumentar la eficiencia de esta técnica mediante bioestimulación, ¿sí?, aplicándole más nutrientes para que esa biodegradación, para que esa eliminación sea más rápida, ¿sí?, más eficaz, o si quiero le puedo incorporar ciertos microorganismos que yo sé que son capaces de poder degradar esos contaminantes, ¿sí? Si yo quiero entonces aumentar la eficiencia de esta técnica, puedo hacerlo por medio de estos dos tipos de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se ve, acá tenemos un esquemita, tenemos representación a las bacterias, ¿sí?, el microorganismo. Lo que hace básicamente es tomar, por ejemplo, una partícula de petróleo, ¿bien? Entonces, por procesos metabólicos, ellos lo que hacen es transformar, ¿sí?, degradar ese compuesto, ¿sí?, y producirlo en compuestos menos tóxicos. Y básicamente en compuestos menos tóxicos y también en dióxido de carbono, ¿sí?, y agua, ¿sí? Y a ese proceso, que cuando se produce dióxido de carbono, ¿sí?, se llama mineralización. ¿Bien? Bueno, actualmente la bioremediación asistida, ¿sí?, está estudiada acá en Santa Cruz, pero básicamente en la zona norte, ¿sí? Se está estudiada en la zona norte y también en Chubut. Se usa mucho en las empresas de petróleo, ¿sí?, para remediar suelos contaminados con hidrocarburos, con petróleo, ¿sí? Pero en nuestra región, en la región sur de acá de la provincia, no está muy estudiada, ¿sí? Por lo tanto, entonces, estudiar esta técnica acá en esta región de nuestra provincia sería bastante, digamos, bastante interés poder estudiarla, ¿bien? Bueno, entonces, dado todo lo que les dije, ¿sí?, de la técnica de bioremediación y este problema que se puede hacer con los lixiviados, nos planteamos una serie de objetivos, ¿sí? Bueno, primero, uno de los primeros objetivos es estudiar la composición de ese lixiviado, ¿sí?, de ese residuo que se produce en la estación de servicio. ¿Por qué estudiar ese residuo? Necesito estudiarlo para saber si ese residuo es biodegradable, ¿sí?, si la bacteria lo puede degradar, porque puede haber compuestos químicos que le puedan ser tóxicos a la bacteria. Entonces realmente esta técnica tengo que ver si es eficaz o no de aplicarla. Entonces una de esas formas es evaluar, ¿sí?, la composición de este hidrocarburo. Bien. Después otro objetivo es caracterizar física, química y microbiológicamente muestras de suelo, ya que para esta técnica lo que vamos a usar como soporte muestras de suelo, ¿sí? Vamos a utilizar las bacterias que están viviendo, ¿sí?, en esta muestra de suelo. Entonces, si vamos a utilizarlas, bien, tenemos que estudiar el suelo, estudiar su parte química, digamos, la composición de nutrientes que tiene, la concentración de sales, el contenido de humedad, bien, entre otros. Por eso la vamos a estudiar física y químicamente. Y microbiológicamente tenemos que estudiarla también para ver cuántos microorganismos, ¿sí?, el número total de microorganismos que tiene ese suelo, ¿sí? Entonces, esto me da constancia, ¿sí?, me da un conocimiento de saber si esa muestra del suelo me sirve para poder tratar a los hidrocarburos, ¿sí?, para poder descontaminar los hidrocarburos. Bien, bueno. Después, otro objetivo es estudiar
la cinética, la biodegradación, es decir, la velocidad. Si yo verifiqué que está todo bien, que el suelo me sirve, que es apto para la biodegradación y que el lixiviado tiene compuestos químicos que son altamente biodegradables, bueno, tengo que estudiar cómo es la biodegradación, cómo es la velocidad, ¿sí? Si las bacterias lo pueden degradar a una buena velocidad, una velocidad alta, ¿sí? A ver si realmente es efectiva esta técnica. Y bueno, y comprobar, digamos, con suelos de acá de la provincia, ¿sí? Con el suelos del extremo sur de la provincia, ¿sí? Sí, para saber si realmente es apta esta técnica. Bueno, para ello nos planteamos la metodología, ¿sí? La metodología de este trabajo. Como les dije, lo que hicimos, bueno, como uno de los objetivos era caracterizar la muestra del suelo, le realizamos análisis físico-químico, ¿sí? Para evaluar, ¿sí? Qué contenido de nutrientes tiene, ¿sí? La cantidad de sales, como le dije, la humedad, ¿bien? Si ese suelo es apto, ¿bien? El análisis de textura y composición granulométrica, ¿bien? Y también análisis de hidrocarburos, ¿sí? Todos los suelos tienen una pequeña fracción de hidrocarburos, entonces, bueno, siempre es bueno estudiar en qué concentraciones está. Si está en una concentración en un límite muy bajo, bueno, ese suelo es apto. Y, por último, un análisis microbiológico, ¿sí? Necesito estudiar, saber qué contenido, ¿sí? Qué dotación bacteriana tiene esa muestra del suelo, qué número, ¿sí? Generalmente hay papers o trabajos que nos informan qué número es el más adecuado para poder realizar este proceso de bioremediación, ¿sí? Después, otro proyecto, otra metodología, o sea, otra cosa que estudiamos fue la caracterización del lixiviado. Como les dije, o sea, nuestra idea era estudiar, ¿sí? Ese lixiviado, ese residuo, ¿sí? De la gestación, para evaluar si es biodegradable, ¿sí? Qué composición química tiene, ¿sí? Bueno, una vez que estudiamos estas dos cosas y que nos dimos cuenta de que realmente el lixiviado era biodegradable, tiene una composición química biodegradable, y el suelo era una muestra, o sea, eran muestras aptas para poder biodegradar, para poder aplicar esta técnica, lo que hicimos es hacer ensayos de bioremediación asistida, ¿sí? Ahora les muestro un poquito lo que es. Bueno, para ello lo que hicimos es tomar unas muestras de suelo, como les comenté, tomamos una cantidad de muestras de suelo y lo que le hicimos fue aplicar agua, nutrientes, ¿sí? Digamos, bioestimular, digamos, esas bacterias que están ahí en el suelo para que puedan degradar de manera eficiente, ¿sí? A una buena velocidad. Y también le aplicamos el hidrocarburo o el contaminante, ¿sí? Entonces, una vez que lo agregamos todo esto, entonces lo que hicimos fue agregarlo al suelo, ¿sí? Lo mezclamos bien y lo agregamos dentro de estas botellas, ¿sí? Estas botellas van a ser nuestros sistemas, o como comúnmente se lo denominan, microcosmos, ¿sí? Y le agregamos unos tubitos de ensayo con hidróxido de sodio, ¿sí? Para evaluar la mineralización, ¿sí? Durante el ensayo. Este ensayo lo realizamos a través de 90 días, ¿sí? Pero hicimos varios tipos de ensayo. Hicimos primero un ensayo de optimización del rango de concentración del contaminante, ¿sí? Lo que hicimos en este caso, por ejemplo, largamos varios sistemas y lo que hicimos en el suelo es aplicarle distintas concentraciones del contaminante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Para evaluar cuál es la concentración óptima a la que las bacterias pueden biodegradar. Si es una concentración muy baja, ¿sí? La concentración no va a ser muy óptima. ¿Por qué? Porque va a estar en muy pequeñas cantidades y la bacteria no lo puede encontrar, ¿sí? Si hay una concentración muy alta, muy elevada del contaminante, puede ser muy tóxica para las bacterias, entonces se me van a morir y el sistema, ¿sí? No me va a resultar, ¿sí? Entonces hicimos varios sistemas y variamos la concentración del contaminante, en este caso el hidrocarburo, ¿sí? Después hicimos otro ensayo de optimización de la relación carbono-nitrógeno y fósforo y de la fuente de nitrógeno, básicamente de los nutrientes, ¿sí? También, lo mismo que en el otro caso, variamos las concentraciones de los nutrientes, ¿sí? Que las bacterias necesitan, variamos las concentraciones. Si son concentraciones muy pequeñas, la velocidad va a ser
muy lenta, ¿sí? Para la biodegradación. Si la concentración es muy alta, ¿sí? De nutrientes, pueden ser tóxicas también para las bacterias y, bueno, se nos pueden morir las bacterias, entonces, bueno, no sería apto entonces la técnica. Entonces, bueno, lo mismo, le agregamos varios medios y variamos las concentraciones y determinamos cuál era la óptima, todas las que agregamos, ¿sí? Después hicimos otro ensayo de biodegradación de destilados de petróleo. Este destilado de petróleo serían básicamente gasoil, nafta y aceite lubricante, ¿sí? A los sistemas los que hicimos, a los suelos, agregarle a unos sistemas solamente gasoil, solamente nafta, solamente aceite, o hicimos mezcla de ellos, ¿sí? Porque en la estación de servicio vamos a encontrar mezcla de estos destilados. Así que bueno, largamos esos sistemas y evaluamos cómo se comportan las bacterias frente a la biodegradación, ¿sí? Durante el ensayo, ¿sí? Ya que estos destilados tienen distintas composiciones químicas, entonces las bacterias lo van a degradar de manera distinta, ¿sí? Para algunas van a ser más tóxicos o moléculas muy pesadas y para otros van a ser moléculas como la de gasoil bastante biodegradables, ¿sí? Y por último hicimos el ensayo de biodegradación del lixiviado, ¿sí? Tomamos muestra de esas piletas que le mostré, ¿sí? Separamos ese residuo y se lo aplicamos al suelo. Entonces evaluamos, ¿sí? Cómo es la biodegradación, cómo degradan esas bacterias el residuo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar la toma de muestras. Entonces lo que hicimos, bueno, las piletas esas que les mostré, esas fosas que están en la estación, tomamos muestras, no se ve bien, pero hay como unas pequeñas manchas, ¿sí? De hidrocarburo. ¿Se acuerdan que los hidrocarburos son menos densos que el agua? ¿Y qué pasa cuando son menos densos que el agua? Van a flotar, ¿sí? Van a flotar. Entonces lo que hicimos es agarrar botellas y tomar muestras sobre la superficie, ¿sí? Tomamos muestras de la superficie tratando de ir tomando la mayor muestra posible, ¿sí? Con hidrocarburos. Bueno, esas muestras, esos frascos, los llevamos al laboratorio de química y las procesamos, ¿sí? Entonces, para ello lo que hicimos fue procesarlas, bueno, primero separarlas, ¿sí? Por medio de ampollas de decantación, ¿bien? Entonces, separamos la parte líquida, ¿sí? De la parte del residuo, ¿sí? El residuo es menos densa, se ve esa película negra, ahí está el residuo, ¿sí? Y ese residuo es el que tiene el hidrocarburo, ¿bien? Entonces separamos, ¿sí? Con las ampollas de decantación separamos la parte líquida, ¿sí? Del residuo y lo concentramos, ¿sí? Acá en este frasquito, si pueden ver, en este vial chiquitito, esta parte o más oscura es donde está el residuo y están los hidrocarburos, ¿sí? Presentes. ¿Bien? Luego lo que hicimos es llevarlo al cromatógrafo de gases. Vieron en el laboratorio de química que atrás de los armarios hay un equipo grande. No sé si recuerdan que están haciendo química en el laboratorio, ¿sí? Ahí atrás de los armarios está el cromatógrafo de gases. Este cromatógrafo de gases lo que hace básicamente es analizar sustancias químicas, qué composición tiene, ¿sí? Entonces, bueno, analizamos la composición química de este residuo y lo que obtuvimos fue un cromatograma, ¿sí? Un análisis como un cromatograma que me dice básicamente, ¿sí? La composición química, ¿sí? de esta sustancia, que era básicamente, ¿sí? Una composición química muy parecida al gasoil, ¿sí? Me decía que tenía la fracción de carbonos correspondía básicamente entre carbono 12 al carbono 25, ¿sí? Eran alcanos, ¿sí? Alcanos entre dodecano a pentacosano, o sea, de carbono 12 a carbono 25, ¿sí? Entonces es muy similar a la estructura, ¿sí? Química del gasoil. Bien, entonces una vez que obtuvimos ese análisis y que decimos, bueno, este residuo es muy parecido al gasoil, bien, es biodegradable, ¿sí? El gasoil es bastante biodegradable, entonces, bien, lo pudimos aplicar
digamos, podemos utilizarlo para la técnica de bioremediación, ¿sí? Bien, después, con respecto a los ensayos que hicimos, ¿sí? Los ensayos de bioremediación, obtuvimos que la mineralización de hidrocarburos fue bastante alta, ¿sí? Fue bastante alta durante los primeros 20 días. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias liberaron mucho dióxido de carbono, ¿sí? Produjeron mucho dióxido de carbono. Quiere decir que tomaron ese hidrocarburo, ¿sí? Estas partículas, y las transformaron en dióxido de carbono, ¿sí? Las eliminaron. Y se pudo observar que esa producción fue mayor durante los primeros 20 días, ¿sí? Entonces, eso me da una buena respuesta, que quiere decir que el sistema está funcionando, ¿sí? A su vez, si analizamos la composición química, ¿sí? de la muestra del suelo, observamos que durante los días del ensayo, ¿sí? Durante casi los 90, 100 días que fue el ensayo, las moléculas desaparecieron, las moléculas de este residuo, mayormente durante los 20 días, ¿sí? Un 80% desapareció durante los primeros 20 días. Entonces, teniendo constancia de que la mineralización fue muy alta durante los primeros 20 días, la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Que produjeron las bacterias, conjuntamente con la desaparición, ¿sí? Con la degradación de los hidrocarburos, que fue muy alta durante los primeros 20 días, desapareció un 80%, podemos decir entonces que esta técnica nos resultó bastante efectiva, ¿sí? Para poder tratar este tipo de residuos, ¿sí? Y a su vez también evidenciamos que el número de bacterias aerobias totales y bacterias degradadoras de hidrocarburos también fue bastante alta durante los primeros 40 días, ¿sí? Quiere decir que no se nos murieron. Bueno, todo esto, ya que la técnica resultó bastante eficiente, ¿sí? Podemos pensar en poder aplicarla, esta técnica, ¿sí? Para poder tratar este tipo de residuos. Para ello, la idea sería poder aplicarlo, o sea, poder elaborar o diseñar un tipo de reactor, como el que ven acá, ¿sí? Un tipo de reactor de tambor giratorio, básicamente, ¿sí? Se basa en este sistema, ¿sí? En un gran recipiente, bien, que funcione de manera automática, de manera automatizada, o sea, que quiere decir que tenga sensores de humedad, temperatura y aireación, bien, y que pueda degradar el hidrocarburo de la estación, ¿sí? Pero para ello, o sea, si uno lo quisiera aplicar, o sea, ubicarlo en la estación de servicio, si quieren podría ser donde están las fosas, lo podríamos ubicar ahí, pero previamente, antes que el líquido, ¿sí? Que el residuo lixiviado entre al tambor, ¿sí? Antes que entre el tambor, sería óptimo primero separar la parte del residuo de la parte líquida, ¿sí? Que el residuo se dirija al reactor y que el resto del líquido, por medio de tratamientos mínimos, pueda ser desviado o pueda ser liberado, digamos, a la vía cloacal, ¿sí? Entonces, la aplicación de esta técnica básicamente es pensado, digamos, al diseño de este tipo de reactor, ¿sí? Básicamente sería, bueno, poder darle, digamos, una aplicación a este tipo de residuos, ¿sí? A estos lixiviados, un tipo de tratamiento biológico, ¿sí? Ecológico, amigable con el medio ambiente y que sea de bajo costo, ¿sí? Esta sería una de las contribuciones también. Y también ampliar los conocimientos de esta técnica en esta región de nuestra provincia. Así que bueno, eso sería básicamente el proyecto, ¿sí? Y las contribuciones. Así que bueno, muchas gracias. Preguntas que quieran hacerle a Luciana en función de lo que ha presentado. Yo lo que... Sí, qué raro. ¿Querés hacer una pregunta? Olvídate, no, olvídate. Una consulta. Usted dijo que esta investigación iba a ser muy importante para esta zona, por esta región. Sí. ¿Cómo es
está el proyecto hoy en día? O sea, ¿quedó como proyecto? ¿Qué pasó con el proyecto? Esa es mi pregunta. El proyecto ya finalizó, sí, quedó pendiente básicamente la parte del rector, sí. Pasa que nosotros la mayoría somos, bueno, yo soy licenciada en biología, Adrián el director, Adrián Acuña es bioquímico, ¿sí? Básicamente la mayoría no somos ingenieros, entonces necesitamos a un ingeniero, alguien que se pueda encargar, digamos, de esta parte, ¿sí? Que es más aplicada, que de eso, o sea, ya la parte mecánica esto, del proyecto ya no tenemos incumbencia, digamos, ya no sabemos tanto, ¿sí? Básicamente eso quedó pendiente, pero bueno, el proyecto sí finalizó y quedó ahí. Otra más. Sí. La segunda de tres. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo surgió esta necesidad? Lo había dicho al principio que hubo una persona que es dueña de una estación de servicio y que estaba planteando qué técnica se le podría aplicar, digamos, a este residuo, ¿sí? Básicamente este residuo, lo que no les conté antes, este residuo generalmente se acumula en las piletas y generalmente una vez por semana, cuando se llena la pileta, viene un camión, ¿sí? De alto vacío, carga ese líquido y lo traslada, ¿sí? Lo traslada a una planta de tratamiento que le dan un tipo de tratamiento físico-químico, ¿sí? Y nada más. Entonces la idea, si se podía tratar con otro tipo de sistema, ¿sí? Con otro tipo de tratamiento. Entonces lo que nos pareció más adecuado es a poder aplicar esta técnica biológica que es bastante utilizada, ¿sí? Y que bastante de bajo costo, es ecológica, ¿sí? Bastante efectiva. Y la última pregunta. ¿Sí? Sobre el tambor que usted mencionó que se necesitaba. Sí. ¿Eso dónde iría ubicado en la estación de servicio? ¿Dónde está todo? Podría ser donde están las fosas o en otro sitio, ¿sí? Pero antes de que ese líquido, todo el líquido, toda esa masa de líquido, o sea, conjuntamente con el residuo, antes que ingrese al tambor, la idea es hacerle algún tipo de separación física previa, ¿sí? Sabemos que la parte de hidrocarburos flota, ¿sí? Está generalmente en la parte superior, entonces por algún tipo de tratamiento, hacer algún tipo de separación, ¿sí? Y que sea dirigida al reactor, hacer algún tipo de fosa más, ¿sí? O directamente donde están estas fosas instaladas, ¿sí? Habría que hacer un estudio previo, pero la idea sería instalarlo ahí mismo, en la estación, ¿sí? Así que bueno, no de nada. Terminó con las 3 preguntas. Adelante, joven, por favor. Respecto a la temperatura que usaron a la hora de estar en el laboratorio, me Sí. que mezclaron agua y otros elementos. Sí. Eso, digamos, a determinada temperatura específica, porque yo a mí se me ocurrió que en una gasolinera, por ejemplo, en verano, pueden haber, no sé, 20, 15 grados y en invierno pueden haber unos 5. Sí. Y eso, la temperatura, puede afectar. Sí, obvio. Sí, influye un montón. En el Sí. laboratorio, ¿qué temperatura usó? Lo usamos a temperatura 25 grados, en unas estufas, ¿sí? En unas estufas de cultivo. Sí, no, eso influye. Por eso la idea de instalar un tambor, este tambor giratorio, este tractor, es colocarle sensores, ¿sí? De temperatura, ¿sí? De temperatura, de humedad, ¿sí? De aireación, para darle todas las condiciones, porque es verdad, a las bacterias les afecta la temperatura, ¿sí? Cuando hay bajas temperaturas, generalmente su metabolismo baja, ¿sí? Y no hay actividad casi, prácticamente, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura es óptima, cuando la temperatura es de 20 grados, 25, es la mejor temperatura que hay, pero bueno, estamos en esta zona y no tenemos esas temperaturas, ¿sí? Entonces, la idea sería instalar a un tipo de sensor a este sistema para que agilice este tema, ¿sí? Para que no tener tantos problemas con este tema, porque sí, realmente influye. Está bien. La segunda es respecto a si, digamos, investigaron cómo otros países con temperaturas parecidas o ambientes, digamos, económicos parecidos a Argentina pudieron resolver ese problema. Y si se miraron en alguno de ellos, en alguna parte o algo así. Sí, generalmente cuando uno hace este tipo de investigación, cuando ustedes
quieran iniciar algún tipo de investigación, lo que fuera, uno tiene que empezar a leer bibliografía, ¿sí? Tiene que empezar a leer bibliografía, uno empieza a leer por ahí bibliografía nacional, ¿sí? A un autor, ¿sí? Que uno conozca, o bueno, vas buscando y vas viendo a un nacional, y si no de otros países, uno va buscando bibliografía y va viendo a ver qué condiciones son óptimas, ¿sí? Cómo realizan esos tipos de ensayos, ¿sí? Cualquier tipo de investigación que uno va a realizar, tiene que ponerse a leer, sentarse a leer sobre ese tema y cómo lo efectúa, ¿sí? Y uno puede, si quiere, copiar un poco alguna de las condiciones, ¿sí? de la metodología y probarlo, ¿sí? Uno tiene que ir probando más o menos lo que dicen los distintos autores, ¿sí? Hay muchísima información, así que sí, nos tuvimos que basar en papers, trabajos de otros países también. Están ampliamente estudiados, ¿sí? En todas partes del mundo y también acá en Argentina, ¿sí? Pero sí. Cualquier investigación que ustedes quieran iniciar, siempre tienen que leer bastante, ver qué tipos de ensayo hacen, las condiciones, los materiales, ¿sí? Todo suma, ¿sí? Así que bueno. Sí. ¿Alguien más? Yo me perdí un poquito en el tema de la bacteria, cómo interviene, o sea, ¿eso ya está perteneciente en el suelo o se le llegan a ustedes? Sí, son las bacterias propias, las bacterias nativas del suelo. Si uno quiere, hay técnicas que aplican también bacterias, ¿sí? Que aplican a bacterias aparte, ¿sí? Eso se llama bioaumentación, ¿sí? Uno, si quiere, puede aplicar bacterias de forma exógena, digamos, ¿sí? Pero no, la idea nuestra es probar con las bacterias propias del suelo. Que hay grupos de bacterias y comunidades de bacterias que tienen la capacidad de poder degradar los hidrocarburos, ¿sí? Ya lo tienen incorporado, digamos, como en su ADN, que pueden degradarlo, ¿sí? Generalmente cuando uno agrega hidrocarburos, hay ciertos grupos de bacterias que se mueren, ¿sí? Y las que viven, lo que hacen, las que viven y pueden degradarlo, ¿sí? Se multiplican. Las bacterias se multiplican muy rápido, ¿sí? Entonces van creciendo todo ese grupo de bacterias que son capaces de degradarlo, ¿sí? En el caso de la bomba es para acelerar el proceso, ¿no? de esa biodegradación. Sí, o sea, darle todas las condiciones necesarias, ¿sí? Para apresurar, digamos, el crecimiento y la velocidad. Si vos apresuras el crecimiento, vas a apresurar la velocidad, ¿sí? ¿Y en ese caso entonces se le inyectaría o ya iría ¿A las bacterias? Las bacterias influenciadas. No. La idea no, sería que no, pero sí se puede plantear, ¿sí? Suponete que, llegó a ese tanque nafta, ¿sí? Llegó a ese tanque un residuo que tenía mucho componente de nafta. La nafta es muy tóxica para las bacterias, tiene componentes aromáticos, ¿sí? Que matan a las bacterias, ¿sí? Entonces, si yo agrego, suponete en este caso al reactor estos componentes, que tenga un residuo que tenga mucho contenido de nafta, ¿sí? Me va a matar todas las bacterias que están ahí dentro del tacho. Entonces lo que podría hacer es aplicarle suelo externamente, ¿sí? Suelo, y esperar mezclarlo y esperar que empiecen a activarse las bacterias, ¿sí? Empiezan a crecer. Pero sí, podría pensarse, sí. No, de nada. ¿Se aplica el método en algún lado que se sepa? Esta técnica así de la estación de servicio, creo que en Estados Unidos. Sí. Y cuando hablaste de que en el norte de la provincia solamente habían estudios los que hay, o sea, no hay... Sí, hay estudios de bioremediación, ¿sí? De biopilas, ¿sí? Generalmente, bueno, las empresas petroleras a veces contaminan suelos, ¿sí? Y estos suelos, en vez de darle un tratamiento físico-químico, lo que hacen es juntarlo, ¿sí? Y ponerlo en una especie de biopilas, ¿sí? De biopilas en un lugar especial, ¿sí? Y le pueden esparcir agua, nutrientes, ¿sí? Y dejarlos un buen tiempo hasta que el contenido ese de hidrocarburos baje, ¿sí? Baje a un cierto límite que está estipulado por ley, ¿sí? Por eso está muy estudiado, sí, en zona norte de la provincia y también en Chubut, porque está muy aplicado este tema de bioremediación
a este tipo de, ¿sí? de residuos, ¿sí? Que producen las empresas petroleras, ¿sí? En los suelos, y que bueno, arman y que hay empresas que se dedican a tratar este tipo este tipo de tratamiento, digamos, armando biopilas, ¿sí? No sé si vieron alguna vez una foto, una imagen, una noticia que sí hace este tipo de tratamientos. Por eso está muy estudiado la técnica, ¿sí? La técnica de bioremediación, pero no así aplicado con la parte de de residuos de estaciones de servicio, ¿sí? Hay muy poco de esto. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Plantearon un presupuesto para esto o es necesario primero la fabricación del tambor para plantearlo completamente o por una parte? No, la parte si queremos plantear la parte del tambor, ¿sí? Del reactor, eso iba a ser un proyecto aparte, ¿sí? Eso ya sería con presupuesto aparte. A nosotros la universidad, para desarrollar cada proyecto PID, ¿sí? Nos dan un cierto monto de dinero, ¿sí? Entonces nos tenemos que arreglar, digamos, básicamente con esa cantidad de dinero que nos dispone la universidad. Igual este proyecto lo realizamos conjuntamente con la Universidad de San Juan Bosco, así que ellos ya vienen desarrollando estas técnicas, ¿sí? Ya tienen laboratorio especializado para estas técnicas, ¿sí? Hace rato que vienen estudiando estas temáticas y bueno, y ellos nos dan una mano también con el proyecto, ¿sí? Entonces como que buena parte, digamos, del proyecto también lo desarrollan ellos y nosotros, ¿viste? Entonces conjuntamente podemos hacer todo, desarrollar todo, digamos, ¿sí? ¿Sí? Si no nos alcanzaría, digamos, y otra que nuestro grupo es bastante nuevo, ¿sí? Somos muy poquitos, ¿sí? Somos muy poquitos y bueno, y también en ese momento cuando estábamos arrancando fue cuando recién estábamos incorporados en el laboratorio de química, ¿sí? Entonces estábamos como recién arrancando también. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Este proyecto igual se puede aplicar en el agua? ¿Sí? Sí, se pueden usar las bacterias del agua también, ¿sí? Se hacen con bacterias propias del agua también. Hay bacterias que sí son capaces de degradar hidrocarburos. ¿También lo puede aplicar cuando una estación de servicio deja de estar en ese lugar? O sea, deja de existir la estación en esa esquina o en ese... En sanear, lo que pasa es que si cierra la estación ya no tiene más nada, o sea, no, pero se llevan todo. para sanear, vos decís en relación a los ejercicios que habíamos hecho nosotros en los tanques, hicimos un ejercicio donde ellos desarrollaban como algunas soluciones y una de las problemáticas era cómo sanear un lugar para que se convierta para tener otro uso. Entonces se podría llegar a aplicar también para dejar saneado la contaminación que hubo. No, lo que pasa es que cuando vos cerrás una estación de servicio, la normativa te dice de impacto ambiental que vos tenés que tener todo bien. Tenés que tener, por ahí lo podés hacer antes que cierres, si te quedó un residuo o algo, aplicar algo parecido, ¿sí? Pero cuando se hace un cierre, no, ya tiene que estar, digamos, todo como en condiciones, digamos, ¿no? Que se haya desmontado todo, que no haya residuos, que no haya quedado nada. De ahí, de hecho, que si esté bien o no hecho, claro, no sé, otra cosa. Pero cuando se hacen este tipo de operativos, si vas a instalar una estación de servicios, te piden ciertos requerimientos y cuando lo vas a cerrar también, te piden un plan, ¿sí? Un plan de cierre y operación, ¿sí? Que no tiene que haber nada, o tiene que estar debajo de los límites, ¿sí? De contaminación. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Me encantó el proyecto. Gracias. No, yo quería Tiene que hacer preguntar... informe usted también. No, lo que quería preguntar es si la técnica, si no entendí mal, se usa con partículas orgánicas, ¿no? Sí. ¿Se podría llegar a usar, por ejemplo, con algún tanque especial para cloacas? Sí. Como si fuera tipo... Las bacterias se usan para todo, ¿sí? ¿Sería la misma técnica que se aplica? Sí, más o menos parecida, sí. Las bacterias se usan para todo, se usan para
degradar fertilizantes para la degradación de la parte cloacal, ¿sí? Se usan en los sistemas cloacales, los que tienen tratamientos, ¿sí? En las ciudades que hay tratamiento se usan bacterias, ¿sí? Que están especializadas para degradar. Sí, tiene como varios procesos igual de separación, ¿sí? Se le agregan químicos, compuestos feculantes, qué sé yo, para ir haciendo separaciones, pero sí, hay bacterias que intervienen también. Sí, hay muchas bacterias, sí. También, sí, como te dije, fertilizantes, en otros compuestos químicos, no solamente hidrocarburos, ¿sí? No sé me Lo ocurre que no un entraría, por montón. ejemplo, es en partículas que no sean orgánicas, o ahí se podrían usar otro tipo de bacterias. No, sí, ¿También? tiene que sí, Ah. sí. Los microorganismos sí son capaces de degradar muchos componentes, ¿sí? Muchos compuestos. Son para muchas cosas, ¿sí? No solamente para producir, qué sé yo. Uno ve que el proceso de elaborar yogur participa en ella. Una cerveza también, ¿sí? Un montón de productos alimenticios. Así como ellos tienen la capacidad de producir, también tienen la capacidad de degradar también, ¿sí? Un montón de miles de cosas. Sí. Tiene bastantes alcances. Sí. Y a mí me gustaría, no sé vos qué te parece, Gustavo, si por ahí les contás a los chicos, Sí. más allá de esta investigación en particular en relación a la problemática que les surgió, que vino como de afuera, Sí. si ustedes van teniendo como una agenda de investigaciones, si pueden proponer ustedes en este grupo de investigación, Sí. cómo funciona eso en relación a los proyectos que puedan ir haciendo, porque ellos al final van a tener que hacer como un simulacro de proyecto. Entonces por ahí sería interesante saber cómo ustedes, como grupo de investigadores, llegan a decir, bueno, esta va a ser la problemática que vamos a investigar. Sí, bueno, la problemática, ¿cómo? Ay, no sé cómo responderte. ¿Cómo va a llegó surgir? esto en principio? Claro, porque esto a ellos Hubo les un llegó. pedido de... Claro. Hubo un pedido, sí, y también uno tiene que evaluar también la capacidad de los que somos, poquito mucho, y de las herramientas que tenemos, los materiales que tenemos, si podemos desarrollarlo, ¿sí? Dado que mi director está especializado en este tema, bueno, es el que evalúa, y bueno, el que está metido en este ambiente, digamos, ¿sí? También está el otro proyecto, el de Germán, no sé si lo escucharon, el de Germán. No, Germán lo va a exponer hacia el final. Hasta el final. Pero contarle una parte, porque él va a hacer... Bueno, ¿puedo contarlo? Sí, claro. Él va a hacer mucho más de ¿Te puedo receta. spoilear? Claro, como Adrián está muy metido en la parte de hidrocarburos, donde trabaja, también surgió el tema del petróleo, de que existen hurtos de petróleo, ¿sí? Existen hurtos de petróleo, ese es el otro proyecto que se está haciendo, ¿sí? Que se está realizando. Que existe el hurto y que si uno quiere determinar de dónde viene, dónde está ese petróleo, ¿sí? Se lo puede estudiar ese petróleo, se le puede hacer una serie, se puede estudiar, hay una serie de marcadores que tiene cada petróleo, cada yacimiento, ¿sí? Cada uno tiene como su huella propia digital, ¿sí? Cada yacimiento. Entonces la idea es detectar, ¿sí? Qué componentes tiene cada yacimiento de cada zona sur, entonces si hay algún hurto de estos petróleos, poder detectarlo de qué yacimiento fue, ¿sí? No está ubicado. Asimismo, también se producen derrames, ¿sí? Se producen contaminación con petróleo, ¿sí? Entonces, esto nos serviría como una buena herramienta, digamos, para... Fuiste vos, sí. Sí. Como está, Adrián, como trabaja en la justicia, en el Instituto Forense, se presentan estos casos, están metidos en estos casos, entonces surgió al ver que está esta necesidad, digamos, de poder esclarecer estos problemas, y al tener las herramientas de poder desarrollarlo, ¿sí? Salió esta necesidad de poder desarrollarlo. Asimismo, se convocó, digamos, acá en la universidad, tanto en la universidad acá en la UTN como en UMPA,
el tema del pedido de doctorando, ¿sí? A través del CIT-CONICET, de pedir gente, ¿sí? De solicitar gente para que vengan a hacer estudios de posgrados, ¿sí? De doctorados, y formando gente especializada en distintas temáticas. Como hay un área acá de gran vacío en Río Gallegos, bueno, la idea sería formar gente, ¿sí? A nivel doctoral, ¿sí? Entonces estaba esta temática y bueno, y se hizo, digamos, el pedido de un postulante que quisiera estudiar esta temática y bueno, Germán se postuló y bueno, empezó